La mentira de tu existencia. ¿Por qué nadie te está mirando y por qué eso te aterra? Hay una pregunta que nadie te hace en voz alta, pero tú la escuchas cada vez que entras a un cuarto, cada vez que publicas algo, cada vez que hablas. La pregunta es esta: ¿me están viendo? No te pido que la admitas ahora. Te pido algo más difícil, que te quedes con ella, que la sientas como lo que es, no una curiosidad, no una vanidad pasajera, un mecanismo de control al que llevas años encadenado. Voy a darte un diagnóstico hoy. No es reconfortante, no está diseñado para hacerlo. El diagnóstico es este: eres un rehén. Y lo más gélido de tu situación es que el secuestrador no tiene cara, no tiene agenda política, no tiene nombre. Es un constructo que tú mismo edificaste, ladrillo por ladrillo, desde la primera vez que alguien te ignoró y sentiste que algo en ti se fracturaba. Permíteme operar sobre esa fractura. Existe en psicología social un fenómeno documentado que los investigadores llaman el efecto del foco. Lo estudió Thomas Gilovich en Cornell en los años 90. El experimento era simple, casi insultantemente simple. Pedían a un sujeto que entrara a un salón lleno de personas usando una camiseta que el sujeto consideraba vergonzosa, llamativa, ridícula. Luego preguntaban al sujeto cuántas personas en el salón habían notado la camiseta. El sujeto invariablemente sobreestimaba. A veces duplicaba la cifra real, a veces la triplicaba. ¿Por qué? Porque el cerebro humano opera desde un centro de gravedad que es siempre uno mismo. Tú eres el protagonista de tu película y asumes de manera automática e inconsciente que los demás también están viendo tu película, que tú eres el tema, que tú eres el asunto central del cuarto. No lo eres. Y aquí comienza el diagnóstico real. Esa sobreestimación no es inocente. No es solo un error cognitivo del que puedes reírte y seguir adelante. Es la arquitectura de tu jaula. Desde esa sobreestimación, tú has construido un sistema de comportamiento completo. Has tomado decisiones sobre qué decir y qué callar. Has modificado tu postura, tu ropa, tu tono de voz. Has abortado proyectos antes de comenzarlos. Has abandonado ideas en el momento en que imaginaste el juicio de otros. Has vivido en función de una audiencia que, en su mayor parte, no existe. Repito esto para que aterrice con toda su frialdad. Has estructurado fragmentos significativos de tu vida en respuesta a miradas que nunca ocurrieron. Has pagado un precio real, medido en tiempo, en energía, en volición suprimida, por un juicio que jamás tuvo lugar. Eso no es una metáfora. Eso es un diagnóstico clínico de la condición en la que vives. La cadena que te tiene no requiere guardias, no requiere paredes. Requiere solo que tú sigas creyendo en ella. Y lo has creído, durante años, con una devoción que reservarías para pocas otras cosas. El rehén más eficiente no es el que está encerrado en una celda. El rehén más eficiente es el que lleva la celda dentro. El que reconstruye los barrotes cada mañana antes de salir de casa. El que revisa si los barrotes están intactos antes de dormir. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo sin calcular previamente cómo sería percibido? Si la audiencia que temes mayormente no existe, hay algo más perturbador que resolver. ¿Por qué sigues necesitando desesperadamente que exista? Eso no es un error de percepción.
Eso es una dependencia. Y toda dependencia tiene una anatomía. Un mecanismo no es malo ni bueno. Un mecanismo es simplemente un mecanismo. Funciona, consume energía, produce un resultado. El problema no es que el mecanismo exista. El problema es que tú no sabes que lo tienes. Y lo que no conoces, te opera. Voy a diseccionar el mecanismo que lleva décadas extrayendo valor de ti sin que hayas firmado ningún contrato, sin que hayas dado consentimiento explícito, sin que nadie te haya explicado los términos. Entre los 18 meses y los 3 años de vida, el ser humano descubre algo que los neuropsicólogos del desarrollo llaman la permanencia del yo. No voy a romantizar esto. Es simplemente el momento en que el cerebro registra. Existe una entidad que soy yo, y esa entidad persiste en el tiempo. Pero simultáneamente, en ese mismo periodo, el cerebro descubre algo que cambiará todo. Otros me miran. Y más específicamente, la forma en que me miran afecta mi supervivencia. Esto no es filosofía. Esto es biología evolutiva de la manera más cruda posible. Un infante que no es mirado, muere. Un infante que no genera respuesta emocional en el cuidador no recibe alimentación, no recibe abrigo, no recibe regulación térmica. La mirada del otro, en el origen de tu sistema nervioso, está codificada como condición de supervivencia. Detente aquí. No con emoción, con precisión clínica. El sistema que hoy te hace revisar las notificaciones, que te hace calcular el impacto de cada palabra, que te hace sentir un vacío específico cuando nadie responde, que te hace modificar tu conducta en función de una audiencia imaginaria. Ese sistema fue diseñado para mantenerte vivo cuando tenías 2 años y eras completamente dependiente. No fue diseñado para el adulto que eres ahora. Pero sigue corriendo, en segundo plano, constantemente, sin que nadie lo haya actualizado. La dopamina no es el neurotransmisor del placer. Ese es el error popular. La dopamina es el neurotransmisor de la anticipación de recompensa, no del placer, de la anticipación. La diferencia es quirúrgica y lo cambia todo. Cuando publicas algo y esperas la respuesta, no es el like lo que genera el pico dopaminérgico. Es la espera. Es el intervalo de incertidumbre entre la acción y la respuesta. Los estudios de Wolfram Schultz sobre circuitos dopaminérgicos son inequívocos en esto. Las neuronas de dopamina se activan antes de la recompensa, durante la anticipación. Y una vez que la recompensa llega, el sistema no se satura, se resetea y busca la próxima anticipación. Eso es lo que llaman engagement. Eso es lo que llaman comunidad. Eso es lo que llaman conexión. Un circuito de extracción que se alimenta de tu necesidad de ser visto. No solo buscas ser visto para sobrevivir. No solo buscas la anticipación dopaminérgica. Has llegado a construir tu identidad, lo que crees que eres, en función de lo que los demás reflejan de ti. Tu sentido de quién eres no emerge desde adentro hacia afuera. Emerge desde afuera hacia adentro. Miras cómo te miran. Calibras lo que reflejan. Y ajustas quién decides ser en función de esa calibración. No tienes un yo. Tienes un yo provisional, actualizado en tiempo real, dependiente de espejos externos. Y cuando esos espejos no reflejan nada, o cuando reflejan algo que no reconoces como favorable, no experimentas una decepción. Experimentas algo que se siente más parecido a la disolución, a no saber si existes. Eso no es sensibilidad. Eso no es profundidad emocional. Eso es la ausencia de un centro. El mecanismo está claro. La biología explica el origen. La neurología explica la compulsión.
La psicología social explica la identidad derivada, pero hay una capa que ninguna de esas disciplinas toca completamente. Alguien descubrió este mecanismo y lo industrializó. No hay conspiraciones aquí. Las conspiraciones implican actores que fingen no saber lo que hacen. Lo que hay aquí es más gélido que una conspiración. Lo que hay aquí es ingeniería. Ingeniería aplicada sobre la biología que acabas de aprender. En 2006, cuando Facebook todavía era una red universitaria en expansión, sus ingenieros identificaron un patrón de comportamiento que los economistas del comportamiento llevan décadas documentando. Los seres humanos no responden principalmente a los incentivos racionales. Responden a los mecanismos de señalización social. En términos más simples, la gente no hace lo que le conviene. La gente hace lo que le hace sentir que es vista. Esta observación no se quedó en un paper académico. Se convirtió en la arquitectura de productos que hoy utilizan más de 5.000 millones de personas. El botón de like no fue diseñado para que expreses aprobación. Fue diseñado para crear un circuito de validación variable. Variable porque no siempre obtienes la misma cantidad. Variable porque el intervalo entre publicar y recibir respuesta es impredecible. Variable porque exactamente replica la estructura de un casino de tragamonedas. Y esa variabilidad maximiza la compulsión mejor que cualquier recompensa fija. Voy a nombrarte lo que se extrae de ti en este proceso. No lo que crees que se extrae. Lo que verdaderamente se extrae de ti. Tu volición. La capacidad de iniciar acción desde un centro interno. La capacidad de moverte sin requerir validación externa para hacerlo. La capacidad de existir sin audiencia. Eso es lo que se extrae. Y se extrae de manera tan gradual, tan silenciosa, tan enmascarada en la estructura del entretenimiento y la conexión, que la mayoría de las personas no registran el momento en que dejaron de poder funcionar sin el circuito. Pero no seré impreciso atribuyendo esto únicamente a las plataformas tecnológicas. Eso sería demasiado cómodo. Las plataformas son el mecanismo de industrialización. El sustrato existía mucho antes. Existía en la mirada de tus padres cuando calibrabas si habías hecho suficiente para merecer su atención. Existía en el salón de clases cuando calculabas si tu respuesta sería recibida con aprobación o con risa. Existía en el primer grupo de amigos donde aprendiste que ciertos aspectos de lo que eres debían suprimirse para mantener la pertenencia. La mercantilización moderna no creó tu necesidad. Tomó una necesidad que ya existía, una vulnerabilidad estructural instalada en tu desarrollo, y la convirtió en un producto, en un flujo de ingresos, en un modelo de negocio escalable. Tu dolor de no ser visto es un activo financiero para sistemas que nunca han pronunciado tu nombre. No te digo esto para indignarte. La indignación es otro circuito de extracción. Te lo digo porque la soberanía operativa comienza en el diagnóstico preciso, y el diagnóstico preciso requiere que veas la transacción tal como es. El tiempo de atención humana tiene un valor de mercado. Se negocia entre plataformas y anunciantes en fracciones de segundo. El precio de un segundo de tu atención se calcula algorítmicamente en función de tu historial conductual, tu demografía, tu nivel de activación emocional en el momento del contacto. Tu activación emocional. El sistema extrae más valor de ti cuando estás emocionalmente activado, cuando sientes que algo está en juego, cuando sientes que podría ser juzgado, ignorado, excluido. El contenido que más circula no es el más informativo, no es el más verdadero. Es el que activa más profundamente el sistema primitivo que codifica la mirada del otro como condición de supervivencia. Tu terror a no ser visto no es tu debilidad personal. Es un recurso que otros administran mejor que tú. Ya tienes el diagnóstico, ya tienes la anatomía, ya tienes la mercantilización. Pero hay una capa que ninguno de estos análisis toca todavía. ¿Por qué, incluso sabiendo todo esto, el espejo sigue siendo tan irresistible?
Porque el saber no es suficiente para liberarte. Porque no es el espejo lo que necesitas romper. Es tu relación con tu propio reflejo. Hay una pregunta que los estoicos hacían con una frialdad que la modernidad ha perdido completamente. No la hacían para producir angustia existencial. La hacían como una herramienta de calibración. La pregunta era esta: ¿qué de lo que crees que eres dependería de que nadie te estuviera mirando? Tómate un momento real con esto. No la respondas con la respuesta que crees que deberías dar. Respóndela con lo que sobrevive al experimento mental real. ¿Harías tu trabajo si nadie pudiera verlo? ¿Mantendrías tus valores si ningún observador los registrara? ¿Tomarías las mismas decisiones si fueran completamente invisibles para el ecosistema social en el que operas? Para la mayoría de las personas, la respuesta honesta es perturbadora, porque la mayoría de las personas descubre que una fracción significativa de lo que llaman su identidad es en realidad performance. No en el sentido peyorativo de la palabra, en el sentido técnico. Una actuación diseñada para un público que, como ya establecimos, en su mayor parte no está prestando la atención que crees. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones algo que en su tiempo fue un ejercicio privado de reconducción mental. No lo escribía para ser publicado, no lo escribía para ser admirado, lo escribía para no olvidar lo que se olvida con facilidad peligrosa: que la opinión de los demás sobre tu persona no tiene masa, no ocupa espacio físico, no altera la estructura molecular de lo que eres o de lo que produces. Es un dato, como la temperatura exterior. Puedes notarla, puedes decidir si te es útil operativamente, y puedes, si la ecuación lo indica, ignorarla completamente sin que nada esencial en ti se degrade. Pero aquí está el nudo que ningún estoicismo de aeropuerto te va a resolver. El nudo no es intelectual. El nudo es que tu sistema nervioso no distingue entre la opinión de otro y la temperatura exterior. Para tu amígdala, el rechazo social activa los mismos circuitos que el dolor físico. Esto no es metáfora. Naomi Eisenberger lo demostró en UCLA en 2003 usando resonancia magnética funcional. El dolor del rechazo social y el dolor físico comparten sustrato neurológico. Por eso, saber que la audiencia no existe no es suficiente para liberar el sistema. Por eso, leer a los estoicos no reorganiza el circuito. Por eso, la comprensión intelectual de la mecánica del miedo social no disuelve el miedo social. Porque el miedo no vive en el neocórtex donde procesas este discurso. Vive en estructuras más antiguas, más profundas, más indiferentes a tu razonamiento. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de ruptura real? No es la convicción, no es el insight, no es el conocimiento. Es la exposición sistemática a la irrelevancia. El sistema nervioso se recalibra no cuando comprende que el peligro no era real. Se recalibra cuando experimenta repetidamente la ausencia de consecuencia. El corredor que teme saltar al vacío no lo supera pensando en la biomecánica del salto. Lo supera saltando, descubriendo que sobrevive y registrando en el sistema nervioso la información que el razonamiento nunca puede proporcionar. Sobreviví. La ruptura del espejo no ocurre cuando decides ya no necesitar el reflejo. Ocurre cuando actúas en ausencia del reflejo y descubres que sigue siendo. Cuando produces sin audiencia y la producción tiene valor. Cuando opinas sin consenso previo y la opinión se sostiene. Cuando existes en un cuarto sin ser notado y la existencia continúa sin degradarse. Pero hay una dimensión más oscura en este acto que no puedo omitir. Tu terror a no ser visto no es solo miedo al rechazo. Es miedo a una pregunta más fundamental.
Una pregunta que el ruido de la validación constante suprime con eficiencia extraordinaria. La pregunta es esta: si nadie me está mirando, si no hay audiencia, si el reflejo desaparece, ¿qué queda? Para muchas personas, esa pregunta no tiene respuesta. No porque sean vacías, no porque no haya nada allí, sino porque jamás se han quedado en el silencio suficiente tiempo como para descubrirlo. La búsqueda de la mirada del otro es, entre otras cosas, el mecanismo más sofisticado de evasión del encuentro con uno mismo. Si siempre hay una audiencia, si siempre hay un escenario, si siempre hay un próximo like, un próximo comentario, una próxima reacción que anticipar, no tienes que responder la pregunta. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que hace irresistible el circuito. Ya tienes la ruptura teórica. Ya tienes la biología de la recalibración. Ya tienes la pregunta que el circuito suprime. Queda una sola cosa. No es un concepto, no es una técnica, no es un sistema. Es una postura. Una postura ante la existencia que no requiere audiencia para sostenerse. El mármol no necesita que lo vean. Entiende esto antes de continuar. No como metáfora poética, como principio operativo. El mármol es lo que es independientemente del observador. Su densidad no cambia con la ausencia de testigos. Su temperatura no se regula en función de la aprobación. Su estructura no requiere validación para mantenerse intacta. Eso es lo que te queda cuando disuelves la dependencia. No euforia, no revelación, no transformación dramática. Simplemente lo que eres cuando nadie está mirando. Y la pregunta que este acto responde es: ¿cuánto estás dispuesto a pagar para descubrirlo? Porque hay un precio. Y es un precio que la mayoría de las personas no está dispuesta a pagar. El precio es la indiferencia operativa. No la indiferencia emocional, no la supresión del afecto o la desconexión relacional. La indiferencia operativa. La capacidad de que la presencia o ausencia de la mirada del otro no altere la dirección, la calidad ni la consistencia de lo que produces. Que el like y el silencio sean operativamente equivalentes. Que el elogio y la crítica informen sin gobernar. Que tu eje de movimiento sea interno y no externo. No significa no querer ser comprendido. No significa no necesitar conexión genuina. Significa que la conexión que buscas no es la del espejo. La conexión del espejo es aquella en la que otro te refleja favorablemente y tu sentido de existencia se fortalece. La conexión desde la soberanía es aquella en la que dos entidades con centros propios, con ejes internos, con densidad propia, entran en contacto. La diferencia no es emocional, es estructural. El espejo necesita que ambos sean reflejo del otro. El mármol puede estar junto a otro mármol sin que ninguno dependa del otro para existir. Hay personas en tu vida, probablemente pocas, quizás una, quizás ninguna todavía, que operan desde ese lugar. Puedes identificarlas porque su presencia no se modifica en función de la audiencia. Dicen lo mismo en privado que en público. Producen lo mismo cuando nadie los observa que cuando todos los observan. No requieren que estés de acuerdo para mantenerse en su posición. No requieren que los mires para seguir siendo lo que son. No los llames seguros. Esa palabra es demasiado suave. Llámalos por lo que son. Gélidos en el sentido más preciso. No fríos emocionalmente, sino de una temperatura constante que no es gobernada por el clima externo. El filósofo estoico Epicteto,
Un esclavo que llegó a dirigir una escuela filosófica frecuentada por emperadores, formuló lo que llamaría la distinción más quirúrgica de la historia del pensamiento occidental. No en términos elevados, en términos completamente operativos. Dijo: hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Lo que depende de ti, tus juicios, tus impulsos, tus deseos, tu aversión. Lo que no depende de ti, el cuerpo, la reputación, el poder, la riqueza. La mirada del otro. La mirada del otro está en la segunda columna, en el campo de lo que no depende de ti. No porque no importe, sino porque no está bajo tu jurisdicción. Gastar tu energía cognitiva, tu volición, tu tiempo, en gestionar algo que no está bajo tu jurisdicción no es ambición. No es estrategia social, es una hemorragia. La razón por la que nadie te está mirando de la manera que crees no es que seas insignificante, no es que no valgas la atención, es que todos los demás están ocupados en exactamente el mismo problema que tú. Están mirando hacia afuera para ver si los miras. Están calculando qué refleja tu cara cuando te hablan. Están gestionando la hemorragia de su propia dependencia del espejo. El terror que sientes ante la posibilidad de no ser visto es compartido por prácticamente todos los que te rodean. Eso no es reconfortante en el sentido convencional. Es algo más útil que el consuelo. Es información operativa. Significa que la atención que crees que los demás tienen disponible para juzgarte está, en su mayor parte, absorbida por la gestión de su propia invisibilidad percibida. Nadie tiene el tiempo ni la energía que imaginas. Todos están demasiado ocupados siendo rehenes. Cuando el reflejo desaparezca, cuando la audiencia imaginaria se disuelva, cuando el circuito se interrumpa y el silencio llegue, no como vacío angustiante, sino como superficie limpia. ¿Desde dónde vas a moverte? Esa es la única pregunta que importa. Y solo tú puedes responderla. Desde adentro, sin espejo, sin audiencia, en el frío preciso del mármol.